Volata Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Empieza la cuenta atrás, quedan muy poquitos días para que el Tour de Francia arranque en Barcelona, nuestra ciudad, la ciudad desde donde nació Volata y desde donde llevamos años contando el ciclismo. Durante unos días, las calles que conocemos de memoria dejarán de ser solo escenario para convertirse en salida de la carrera más importante del mundo. El Tour llega a casa, así, sin tapujos, y nosotros estaremos aquí para vivirlo, para contarlo y para disfrutarlo. Arranca el camino hacia el amarillo que nos llevará hasta París. Desde Barcelona hasta París veremos quién acaba vistiéndose de amarillo en los Campos Elíseos, y arranca seguramente el Tour más disputado y expectante de los últimos años. Lo vamos a comentar todo en el capítulo de hoy, aparte de otros temas. Ahora empezamos y comentamos mucho de la actualidad ciclista y también de lo que nos deparará esta grande parte del Tour en Barcelona, pero antes, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Y también recordad que podéis comentar y decir la vuestra en Spotify y en iVoox en los comentarios, y si comentáis, pues vamos a leer algunos de vuestros comentarios en el próximo episodio. Además, para no perderos ningún detalle de la actualidad ciclista y de todo lo que hacemos en la revista, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y allí pues vamos a compartir información, detalles, actualidad durante el Tour, que va a haber mucho contenido, ya os lo podemos avanzar. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata, in una volata. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el calor? Hola Pau. El calor mal, la verdad. Muy porque justo estamos grabando que hay, no sé si es la enésima ola de calor aquí en Barcelona, y en las grandes ciudades ya se sabe. Todavía lo sufrimos un poquito más por todo el tema de contaminación, etcétera. Y está siendo durillo, pero bueno. Realmente sí, realmente están siendo días de mucho calor, noches de dormir poco, y realmente era uno de los temas que queríamos tratar en este capítulo, muy relacionado con el Tour de Francia y con el ciclismo en general, ¿no? Pero es cómo el calor afecta al ciclismo profesional, al deporte profesional en general, pero en el caso particular del ciclismo, porque claro, estamos viviendo esta ola de calor en Barcelona, estamos a 9 días para que el Tour empiece en la ciudad condal. Además, también estamos viendo, ¿no?, que gran parte de Europa, entre ellas grandes capitales como París, están también en plena ola de calor, con temperaturas récord que nunca se habían registrado en un mes de junio, y esto pues tiene pinta que se va a alargar unos días más, y veremos hasta semanas, ¿no?, que se pueda alargar esto. Y decíamos a micro cerrado, ¿no? Claro, el ciclismo obviamente no está exento de ello, y es que además el ciclismo es un deporte que el clima es condicionante. Si no el condicionante más importante, uno de los más importantes, y además está previsto, y ya es tradicional, y esto veremos si cambia o no en los próximos años, en unas fechas como son el Tour, ¿no?, en pleno mes de julio, uno de los meses más calurosos del año, y en unas franjas horarias entre 11, 12, 4 o 5 de la tarde, donde realmente desde las autoridades sanitarias se recomienda a la población en general pues evitar salir de casa, evitar sobre todo hacer actividad física, ¿no? Y entonces, claro, nos genera un debate y nos genera un tema que creo que hay que abordar, tocar, debatir y poner sobre la mesa, Olga. Sí, totalmente. Y además, por lo que vemos,
el tema de las olas de calor y también todas las consecuencias del cambio climático, y no solo el calor, sino lo vemos, ¿no? Cada vez hay lluvias más torrenciales, ¿no? Ujú. Hay fenómenos meteorológicos un poco inesperados, ¿no? Y eso también va afectando a todos los deportes, bueno, todas las actividades que se hacen al exterior, ¿no? Y entre Ujú. ellas el deporte. Pero sí que es un tema que habrá que ir teniéndolo en cuenta, porque también esto está modificando también la forma de entrenar, ¿no? Ujú. De los corredores. Estamos viendo que la temperatura, ¿no? del cuerpo es ya uno de los parámetros que más se monitorizan, ¿no? En el rendimiento. En los últimos años se han puesto de moda estas bolsas de hielo, ¿no? Ujú. En el cuello para bajar la temperatura corporal. También los corredores o los ciclistas están entrenando cada vez más en condiciones que replican, ¿no? Estas altas temperaturas, ¿no? Los vemos ahí trabajando en rodillo, vestidos de invierno o con vestidos de plástico, ¿no? Casi con ropa de plástico para sudar y acostumbrar al cuerpo a estas temperaturas. Pero es que quizá habrá un momento en el que ya todo eso no vale, y habrá que realmente plantearse si hay que cambiar los horarios de las carreras, al menos en las que se produzcan bajo estos niveles tan altos de calor, o bajo una ola de calor, y sobre todo eh, estas bueno, cuando las autoridades sanitarias Ujú. pues recomiendan no salir a la calle, básicamente. Entonces, ¿qué Eh, hacemos, no? ¿Qué es, hacemos con esto? es un gran debate. De Sí, hecho, antes me has pasado un artículo, Olga, me has pasado sí, por vía interna un artículo que vamos a ujú, colgar en las notas del capítulo, que me parece muy interesante, ¿no? Un artículo de FISAC, en el que, bueno, distintos expertos en la materia, ¿no? Analizan, pues, temas de educación, ciencia respecto a nuestra sociedad. También hay un grupo de científicos detrás, ¿no? Donde el deporte también es importante para ellos, porque entre los que escriben esta publicación es el conocido Aitor Biribay, ¿no? Amigo de la revista y del podcast, del que hablaremos también después de un avance que seguramente se va a aprobar en el Tour de Francia, pero donde correcto. íbamos, ¿no? Ujú, En este artículo de FISAC, eh, decía, el calor es más peligroso de lo que creemos para la salud de los deportistas, ¿no? Y se plantea que cada vez son más frecuentes los golpes de calor en competiciones deportivas, hasta el punto de superar a otros eventos médicos tradicionalmente más temidos, como los cardiovasculares. Es decir, a día de hoy, ya el calor afecta más al deportista que problemas cardiovasculares, ¿no? Que había ujú. sido el gran caballo de batalla, ¿no? De generaciones Sí, anteriores, ¿no? Ostras, se asociaba mucho, incluso retiradas deportivas, ¿no? Que correcto. por temas Ujú. cardiovasculares pues tenían que poner punto y final a su trayectoria deportiva de alto rendimiento. Pues creo que el calor hay que ponerlo encima de la mesa, hay que tratarlo, hay que ver cómo los ciclistas responden a ello y hasta qué punto hemos visto carreras suspendidas por lluvia, por frío, por viento. El calor seguramente va a ser lo siguiente y quizá Sí, podemos ver en y los próximos días, ya no años, en los próximos días que quizá una etapa o hay que acortarla o hay que correcto. Sí, sí. Ujú, cancelarla por el ujú. calor. Y ya de hecho, lo hemos visto. Mira, esto me hace tirar atrás. Creo que hace 2, 3 años. Yo estaba apuntado por. Al final no la realicé, ¿no? Ya es una batallita propia. A la Ujú, quebrantahuesos. A la famosa ujú. quebrantahuesos. Y me acuerdo que al final o se acortó o se suspendió porque las autoridades francesas no permitían que pasase la carrera por allí por un tema de calor. Pues mira, fíjate, eso también depende de la normativa de cada país, Ujú. ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, el último campeonato nacional de gravel de Canadá, que fue ganado por Michael Woods, se ha suspendido. O sea, porque digamos que gran
precisamente por una ola de calor, porque una gran parte de los corredores tuvo que abandonar por golpes de calor, con lo cual, finalmente se decidió que los resultados no eran válidos porque se estaba realizando bajo unas condiciones muy, muy extremas, ¿no? Así que esto ya está pasando. Esto ya está pasando y es muy probable, y siempre recordamos, ¿no?, en el Tour esas etapas donde el calor puede ser un elemento determinante, como puede ser, ¿no?, todas estas etapas del macizo central, ¿no?, esas etapas por Carcassonne, ¿no?, que siempre se ponen ahí, se marcan en el calendario como una etapa de media montaña que quizá a nivel deportivo, pues bueno, es el día de la fuga, etcétera, pero a nivel de calor y de desgaste físico puede ser muy importante, ¿no?, porque eso a lo mejor puede traer consecuencias los días posteriores, ¿no? Y, o sea que, no lo sé, a lo mejor habrá que ir planteándose hacer algunos cambios. Lo que pasa es que, claro, la carrera más afectada así, o más importante afectada por esto, puede ser el Tour de Francia o la Vuelta a España también, ¿no? Yo creo que el Tour va a marcar un poco va a ser un poco el punto de medición, el barómetro, ¿no? Porque es que estaba leyendo los titulares. Francia ha vivido su jornada más calurosa desde que hay registros. Estamos hablando de París, de donde acaba el Tour de Francia, de donde el 90% del recorrido del Tour es en territorio francés, ¿no? Y el Servicio Meteorológico de Francia, el Météo France, anunció esto, ¿no? Una temperatura media de casi 30 grados, 29,8 en Francia. Claro, ahí hacer cambios en el Tour de Francia, por lo que vemos siempre es complicadísimo, ¿no? Porque el Tour es como un gran monstruo, ¿no?, que se mueve muy lentamente y cualquier cambio estructural es muy complicado, pero es que realmente se puede ver afectado la propia carrera. Así que a lo mejor habrá que cambiar o los horarios de disputa en las que se disputan las etapas, que también recordemos se hacen así por un tema de televisión, ¿no?, de retransmisión de las etapas. Pues a lo mejor tendremos que empezar a barajar otro tipo de horarios, y también los aficionados tendremos que barajar otro tipo de gestión doméstica, por decirlo así, en el que en julio pues nos reservábamos la sobremesa, ¿no?, y la tarde como para ver el final de etapa. A lo mejor tendremos que reeducarnos de cómo vemos el Tour de Francia, ¿no? Totalmente. Porque veremos si este Tour de Francia tiene alguna afectación o no, este del 2026. Estoy seguro que no sé si sigue como sigue el clima, seguro. Sí, y además hay otra cosa que es, claro, digamos que el clima tiene como todo el rato efectos colaterales, ¿no? O sea, por un lado se buscan maneras de adecuar al cuerpo a esas temperaturas extremas, que si las bolsitas de hielo en la espalda, que si monitorizar constantemente la temperatura corporal, pero luego también en lo que es la industria de la ropa, cada vez, ¿no?, también se intentan buscar ropa más ligera, más fresca, ropa que enseguida transpire, pero que a la vez pueda ser aerodinámica, ¿no? Y cada vez se va investigando más en ese sentido, y ya vemos, es que cada vez los corredores van con ropa que parece papel de fumar. O sea, se caen al suelo y la ropa se rompe enseguida de lo fina que es. O sea, hay unos maillots especiales, ¿no?, para lo que se me las altas ocurría, temperaturas. Olga, Sí. ¿sabes lo que se me ocurre ahora? Ostras, ¿Qué? siempre vemos, ¿no?, que los ciclistas se ponen la famosa media con los hielos. Sí. Hemos visto en gravel que ya se han empezado a hacer maillots super aerodinámicos con esa bolsa posterior para poner el agua, las bolsas correcto. de agua de litro. No Sí. sé hasta qué punto algún equipo se habrá planteado, ¿no?, ya de cara al Tour, usar este tipo de maillots en los que lleven ya esta doble parte trasera para meter allí el hielo, ¿sabes? Y que no Ostras, tenga que ser, no, que no tenga que ya. ser una media, que a veces
puede parecer algo incómodo, ¿no? No sé, es una tontería que se me ha venido a la cabeza, No es ninguna tontería, pero bueno, porque es es que que habrán que adaptarse y yo, supongo que las gasolineras de los sitios por donde pase el Tour de Francia o han reservado ya con antelación hielos, o si no, creo que era algún vídeo del Movistar, no sé, de sí, hace sí, sí. año o 2 años, el Ujú. famoso Sin Cadena. Precisamente hablaban de esto, ¿no? Que había sitios donde en los hoteles ya no quedaba hielo porque los equipos arrasaban y tenían problemas logísticos para ir a encontrar hielo. Es decir, Sí, sí, que... me acuerdo que había alguna escena, ¿no? Que iban a una gasolinera Sí, sí, sí. a repostar hielo porque es un elemento clave en en el Tour de Francia. No, es que yo creo que no has dicho ninguna tontería, ¿eh? Y si nos podemos a imaginar hacer algo un poco de, no sé, de ciencia ficción, ¿no? Incluso se podrían crear maillots con que se refrigeraran, ¿no? Igual que Ujú. no sé si creo que los monos con los que van los pilotos de Fórmula 1, ¿no? O los de MotoGP, creo que tienen un sistema también de refrigeración interno, ¿no? Ujú. Pues porque ellos también están a altas temperaturas. De hecho, Totalmente. pierden. Eso lo contaba un día, no me acuerdo qué piloto de Fórmula 1, que, que antes de, obviamente tienen que mantenerse en un peso muy estable porque toda la estructura, el coche, depende, ¿no? de su peso Ujú. corporal y está todo calculadísimo, pero tienen que hacerlo de tal manera que cuando empiezan una carrera tengan un peso, calculando que cuando la terminarán tendrán otro peso, porque pueden perder hasta no sé cuántos litros de agua durante una carrera de Fórmula 1, con lo cual pesan menos, ¿no? Y Ujú. tienen como, está todo calculado en ese sentido. Bueno, por eso que seguramente algo habrá que hacer también, Totalmente. algo se inventarán. Veremos cómo se van a refrescar los Sí, ciclistas. Lo que sí que os podemos decir es que nosotros vamos también a vivir este Tour de Francia en primera persona, lo decíamos al inicio, ¿no? Y también vamos a hacer algún día alguna fiesta, ahora os lo vamos a decir para que os podáis refrescar con nosotros, pero ahora entraremos más en la previa meramente deportiva, pero antes dejadnos hacer un poco de promo, porque la semana que viene cargadita de contenidos, de actos relacionados con el Tour de Francia y que tienen el sello de Volata y os los queremos compartir por aquí. Olga, ¿por dónde empezamos? a ver, la programación, ¿eh? A ver, Sí, que estoy sacando agenda. la agenda. A ver, la semana que viene estamos grabando a jueves, pues Correcto. a partir del... sería el martes que viene, el Ujú. martes día 30 de 30. junio, tenemos ya una primera cita en el espacio Movistar que hay en Plaza Cataluña Portal de l'Àngel. con Portal de l'Àngel, y allí estaremos realizando un podcast. Bueno, contigo, Pau, ¿eh que sí? Ujú. Sí, 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 servidor Contigo, y servidora. y Estaremos los dos allí en la tienda de sí, Movistar haciendo un podcast con Movistar a las 5 de la tarde, entrada libre para todos aquellos que correcto. queráis venir y queráis pasar a saludar, a escuchar el podcast, más que bienvenidos. Será un podcast que haremos con Pelayo Sánchez, el corredor Correcto. del Movistar, que no va a estar Ujú. en el Tour de Francia, pero que creemos que tiene una historia súper interesante que contar tras estos 2 años complicados que ha tenido. Veremos cómo se vive un Tour de Francia desde casa, teniendo en cuenta pues, que este año sale desde aquí, además, y también tendremos a Juan Pablo Molinero para hablar más del lado marketingiano, económico y el impacto que supone para Barcelona un Tour de Francia con un equipo español como el Movistar. Este es el primer acto, Olga, pero tenemos Sí. muchísimo más. Sí, luego nos vamos al jueves y al viernes, es Ujú. decir, nos vamos al día, espera, que estoy mirando aquí el calendario, que no me quiero equivocar de día, sería ya el jueves 2 y el viernes 3 de julio, y ahí formaremos parte de un evento que hemos titulado Le Prologue, Ujú. dentro del Palau d'Almases, del barrio gótico de Barcelona, Ujú. en el que nos hemos unido con la agencia de comunicación Limbus, y allí pues tendremos lo que hemos llamado un Media Day, en el que habrán diferentes marcas expuestas, y también desde Volata nos encargaremos parte de la programación interna de este evento.
Y entre estos actos que hemos organizado, está el jueves día 2, estaremos retransmitiendo la presentación de equipos del Tour de Francia en directo, y comentaremos un poquito la jugada, haremos nuestras porras y también eso, esa parte del evento a partir de las 6 de la tarde pues estará también abierta al público general. Así que quien no vaya a ver a los equipos en la Sagrada Familia o tenga ya la Sagrada Familia súper vista y no la quiera volver a ver, pues puede venir con nosotros, tomarse una cervecita y hablar de este primer acto del Tour de Francia. Y luego, el viernes 3, aparte de estar por la mañana en Le Prologue, luego a partir de las 7 de la tarde tendremos una fiesta volata en La Fuga, que es uno de nuestros locales de referencia en Barcelona, que esto es calle Consell-de-Cent 350, y ahí a partir de las 7 de la tarde estaremos los de Volata presentando el nuevo número, el número 51, y también haremos algún sorteo y tendremos alguna sorpresa y cositas que ahora mismo nos desvelaremos, pero que tenéis que venir para descubrirlo. Pues viene cargadito, ¿eh? Viene cargadito el Tour de Francia. Realmente sale desde casa, sale desde Barcelona y por lo tanto teníamos que organizar algo, teníamos que hacer algo para compartirlo con todos vosotros, con los lectores, oyentes de la revista y allí estaremos. Así que si queréis pasar a saludar, pasar a disfrutar de alguno de los actos, os vamos a recibir con los brazos abiertos y creo que van a ser días para charlar de ciclismo, para compartir anécdotas, historias y al final lo que decimos siempre, ¿no? Para crear esta cultura ciclista que el Tour, saliendo desde Barcelona, también tiene que tener. Sí, y también son días también de... Obviamente celebramos que el Tour esté en Barcelona, que salga de Barcelona, pero también son días de cuestionarnos cosas, ¿no? De realmente preguntarnos para qué sirve, ¿no? Que venga el Tour de Francia a Barcelona, qué quedará después, ¿no? Del Tour de Francia, que esa es una de las grandes cuestiones que también tendremos que abordar desde Volata. ¿Cuál es el efecto post-tour, ¿no? O sea, ¿qué ciudad nos quedará? ¿Qué territorio nos quedará? ¿Servirá de algo la inversión pública? Bueno, pues todas estas cosas yo creo que también nos tenemos que, ¿por qué no?, aplicar esta mirada crítica, ¿no?, también sobre las cosas, porque esto forma parte también de la cultura ciclista. Totalmente. Esto será cuando pase el Tour de Francia, pero ahora lo que tenemos que hacer es entrar un poco en materia con esta previa del Tour. No vamos a extendernos demasiado, ¿no? Pero sí que queríamos hacer un poco de previa deportiva y hablar por fases, ¿no? Primero del recorrido, después de los candidatos a la victoria final, un recorrido que va a empezar en Barcelona con una crono por equipos por la ciudad condal. Creo que va a ser una crono muy interesante por el hecho de cómo está planteada, que el primer ciclista es el que marca el tiempo del equipo y después los tiempos de cara a la general se van a picar de forma individual, un poco como ha pasado en el Dauphiné, y esto nos da un juego táctico muy divertido y sobre todo de cara al aficionado, ¿no? Y aquellos que se acerquen a las calles de Barcelona para ver el Tour. La segunda etapa de este gran depart entre Tarragona y Barcelona pues va a acabar en un circuito en Montjuïc, donde va a acabar también la primera, ¿no? Que seguramente podríamos catalogar como epicentro de este gran depart. Montjuïc ya lo es en la Volta a Catalunya. Históricamente ha sido una montaña de mucho ciclismo, de mucha tradición ciclista, y nos gusta que el Tour acabe allí. Y la tercera etapa por territorio catalán será entre Granollers y Les Angles, esta estación de esquí del norte, es decir, del sur de Francia, muy cerquita de la Cerdaña, en el norte de Cataluña, y estas van a ser las tres primeras etapas, ¿no?, donde creo que vamos a ver ya lucha por la general. Yo al menos en las dos primeras me lo espero. No sé tú, Olga, si también crees que esta lucha por la general la vamos a ver desde el minuto cero. Yo creo que sí, porque obviamente en estas primeras etapas van a haber pocas diferencias, pero a lo mejor hay alguna sorpresita, no de cara a los grandes favoritos, ¿no? Y obviamente estamos hablando de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard,
pero sí que a lo mejor son etapas que pueden ayudarnos a que hayan estas segundas o terceras líneas argumentales, ¿no? Dentro del Tour de Francia, que hay algún maillot amarillo un poco menos previsible, etcétera. Hay que tener en cuenta que la primera etapa en esta contrarreloj por equipos termina en Montjuïc y por tanto termina en una rampita interesante, con lo cual eso ahí pues pueden pasar cosas, ¿no? en esta rampita de Montjuïc. Y luego ya en la segunda etapa yo tengo muchas ganas de que el pelotón entre en el circuito de Montjuïc, porque si partimos de la experiencia previa que tenemos en Volta a Catalunya, siempre pasan cosas, siempre hay ataques, siempre hay algún despiste. Es un circuito muy técnico en el que, bueno, si pierdes la rueda es muy difícil recuperarla, así que será... Técnico y duro, Olga. Recuerdo hablar con ciclistas en la Volta a Catalunya que nunca antes habían participado y que, claro, en Volta a Catalunya históricamente pues es una etapa corta, 90, 100 y poco kilómetros, ¿no? Y por perfil dices, bueno, 100 kilómetros, normalmente son 6 vueltas al circuito, y hablar con ciclistas post-etapa y decir, ostras, no me lo esperaba tan duro. Claro, porque realmente las rampas del circuito de Montjuïc son muy duras. La del Castell, la del Castell es durísima. Sí. Entonces, es lo que dices tú, si no estás bien colocado, y lo hemos visto históricamente en la Volta a Catalunya, que gana un Thomas Degen de turno porque pues se filtra bien en la escapada y es capaz de mantener el hueco, o si no, siempre son hombres de la general los que están disputando la etapa en Montjuïc, ¿no? Entonces, creo que, van a ser 2 etapas muy interesantes que creo que para el aficionado también, la primera crono en Barcelona, ver todo el circo, ¿no? del Tour desde la ciudad, una crono donde puedes ver pasar a los corredores más de una vez, que haya un circuito en la segunda etapa, pues esto va a enriquecer muchísimo más la experiencia del Tour y no ir solamente a verlos pasar un minuto, ¿no? Como pasa en otras etapas. Sí, Montjuïc es fantástico para ir a ver a los ciclistas, así que si alguien tiene pensado venir por Barcelona para el Tour, le recomendamos mucho que vaya a Montjuïc, porque y sobre todo se coloque en algunas de las zonas así con más desnivel, porque ahí es que puedes ver los corredores muy cerca. Así que sí que, a diferencia de la Volta a Catalunya, donde hay muchos tramos que no están vallados, porque ya hay una cultura local de respeto a los corredores y hay un determinado número de personas, ¿no? Viendo la carrera. Claro, seguramente en el Tour se espera mucha más afluencia de público y me consta que lo van a vallar bastante más, ¿no? Entonces, pero igualmente, también por protección de los propios corredores, pero igualmente es una muy buena zona para ver pasar el pelotón. Pues si tenéis dudas sobre dónde queréis poneros, también nos lo podéis dejar en comentarios. Claro, y también sí, con la experiencia que tenemos como locales, iba a decir locals, locals. Porque claro, aquí hay tanto... Es que esta palabra ya se ha internacionalizado tanto, ya me va a salir. Somos locales, al final pues nos conocemos de pe a pa estas calles, hemos rodado en bicicleta por ellas, por lo tanto, cualquier duda de cualquiera de vosotros que nos estéis escuchando que digáis, ostras, ¿dónde podemos ir a ver el Tour? ¿Dónde creéis que es la mejor zona? Pues nos lo dejáis en comentarios y os vamos a ayudar en la medida de lo posible. Siguiendo con el repaso de las etapas, tenemos una primera parte en Pirineos, nada, muy, 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 muy cortita, porque realmente etapa pirenaica como tal, solo hay esta sexta etapa en la que tendremos pues Aspen, Tourmalet y Gavarnie, pero es en esta primera semana, etapa 6. Bueno, veremos hasta qué punto es decisiva o no. No creo que sea muy decisiva, así que podemos ver a los primeros hombres de la general. Es un Tour que va de menos a más a nivel de recorrido. El gran grueso, ¿no?, de las etapas de montaña las encontramos en la última semana. Y donde pues tenemos una etapa 10, por ejemplo, que a mí me gusta destacar con final en Leliorán, teniendo en cuenta lo que vimos hace 2 años entre Vingegaard y Pogačar, después de un día de descanso. Esta segunda semana, pues quizás sí, ¿no? El sábado y el domingo
Hay 2 etapas de montaña, final en Le Markstein en la etapa 14 con un buen encadenado, pero realmente donde creo que se va a decidir todo y donde el Tour ha puesto toda la carne en el asador es en esa última semana, empezando con una crono individual de 26 kilómetros, sí que es cortita, pero es una crono que empieza en subida, bajan, ¿no? Y tiene una parte de llano, por lo tanto, pues tiene las 3 partes, subida, llano y bajada, y después, pues las 3 últimas etapas, sacando la de París, son etapas, bueno, con mucha montaña, con mucha dureza, con desnivel acumulado, sobre todo las 2 últimas, ¿no? La primera acabando entre Gap, mejor dicho, y l'Alpe d'Huez, primer final en el Alpe d'Huez, porque el día siguiente, espera, que lo tengo por aquí, la etapa 20 del 25 de julio es la etapa reina de este Tour de Francia, donde si el Tour no está sentenciado ya, que veremos hasta qué punto pues, se puede sentenciar antes o no, ahí es donde realmente se va a decidir todo, con ese triple encadenado, triple o 4, como queráis, con la Croix de Fée, Telegraph y Galibier, y finalmente acabando en el Alpe d'Huez otra vez, por otra vertiente. Es esta etapa la que va a decidir seguramente este Tour de Francia, menos a más, Olga. Sí, bueno, es un etapón, ¿eh? Es un etapón y además no es una etapa demasiado larga, son 170 kilómetros, que esto en época de Indurain, ¿no? Cuando se hacían estos encadenados, la etapa podía llegar hasta los 220, 230 kilómetros. Bueno, lo has explicado muy bien. Esta última etapa del Tour de Francia será la decisiva. Y yo creo que un punto interesante o un punto de inflexión puede ser esta contrarreloj del martes 21 de julio, porque una contrarreloj tan corta, en el que el cuerpo casi no tiene tiempo de reaccionar y tienes que ir de 0 a 100 enseguida, después de un día de descanso, wow, a lo mejor a alguno se le atraganta. ¿Y de qué día de descanso? Que es el segundo día de descanso, que ya estamos con las fuerzas justas, Olga. Sí, no, esta yo creo que es bastante puñetera esta contrarreloj, y además estaba intentando ver ahora lo que habíamos hablado antes del tema del calor, ¿no? Porque a lo mejor el calor, como estamos en esta zona central, ¿no? de Francia, también puede ser un elemento determinante. Yo estaba pensando, claro, seguramente si tenemos en cuenta cómo han ido los últimos tours, todo apunta que el tour ya estará como más o menos decidido, ¿no? La primera subida al Alpe d'Huez, ¿no? Es decir, como que en la etapa 19 podría ser que Pogačar, que es el gran candidato, ya lo tenga todo bastante atado. Pero si alguien o si algún equipo tiene posibilidad de hacer el sorpaso a Pogačar, seguramente será en la etapa 20. Pero para hacerlo has tenido que tener una actitud no conservadora, pero saber que a lo mejor vas a necesitar unas fuerzas la última semana, que no las puedes gastar la primera y la segunda semana. No sé si me explico, ¿eh? Es como que seguramente las únicas oportunidades de ganar el Tour están ahí, y eso quizá puede hacer que las 2 primeras semanas pues veamos un encadenado de diferentes líderes, ¿no? del maillot amarillo, a lo mejor alguna fuga que llega, no sé, cositas de este tipo, porque a lo mejor todos los equipos candidatos al podio final van a guardar fuerzas para esta última semana. No sé, son especulaciones, cosas que me vienen a la cabeza de cómo estratégicamente hay que afrontar estas 3 semanas. Veremos cómo lo plantean. Seguramente hay 2 claros candidatos a este Tour de Francia, que son Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Pongo el seguramente delante porque es que hay
tantos gallos en el corral que Buah, sí. sería una sorpresa, ¿no? Que no fuesen estos dos, pero es que por detrás vienen pisando los talones que si Isaac del Toro, que si Florian Lipovic, tercero el año pasado, Paul Seixas, que debuta en el Tour de Francia, Remco Evenepoel, Juan Ayuso. Es decir, hay un elenco de corredores este año que, por eso decía al inicio, ¿no? Yo creo que realmente estamos, y esto quizá lo repetimos cada año, pero este año lo creo firmemente. Y desde mi punto de vista, por los tours que hemos ido viviendo los últimos años, que no digo que no, pero esta rivalidad entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar creo que ha llegado a un punto de maduración perfecta, ¿no? Es el punto de maduración que necesitábamos. Además llegan los dos seguramente en su mejor estado de forma, dicho por ellos mismos, tanto Pogačar después de este training camp en Sierra Nevada con esa subida, ¿no? que decía al equipo que el año pasado se pensaba que ya no podría superar ese tiempo y este año lo ha conseguido. Y Jonas Vingegaard en el Giro de Italia, en una de las jornadas de descanso ya del final, ¿no? Decía que a nivel de números, a nivel de sensaciones, era el mejor Jonas Vingegaard que él se había sentido sobre la bicicleta. Entonces, si estos dos gallos llegan como llegan, ya solo hay que coger las palomitas y sentarse al sofá, ¿no? Pero es que si además le añades los actores, no sé si secundarios, pero los Paul Seixas, ¿no? Que tengo unas ganas de ver a este chaval cómo rinde en 3 semanas. Yo también, yo también, pero tengo ahí... Si es capaz de soportar la presión del público francés. Viene de caerse en el Tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Supongo que estará recuperado, que fue chapa y pintura, pero bueno, todos son condicionantes, ¿no? Después tenemos a Juan Ayuso. ¿Hasta qué punto Juan Ayuso es capaz de luchar por el podio, no? Porque es el gran fichaje de Lidl Trek. Lidl Trek ha puesto mucha pasta, mucho dinero en el equipo. Lo único que cuando entrevistamos a Juan Ayuso a principios de temporada, que podéis recuperar la entrevista a Juan Ayuso en el número 49 de la revista, nos dijo que en este primer tour en el que iba como líder o colíder, ¿no? del equipo, él de momento no tenía ningún objetivo claro, ¿no? O sea, como que iba a aprender. Pero bueno, pasa que estas cosas luego las dicen todos, ¿no? Ya, sí. Esto lo dice todos. Y como que quería ser conservador, porque había tomado como algunas malas decisiones a lo largo de su carrera, porque tiene así un punto impulsivo, que ya está bien, que también hayan corredores impulsivos, jolín, ¿por qué no? Pero como que necesitaba dar un pasito atrás, reconectar con él mismo y con el tipo de corredor que él quiere ser para luego poder dar lo mejor en las siguientes temporadas, ¿no? Pero bueno, a ver, ha hecho un Dauphiné, bueno, como se llame ahora él, esta nueva prueba, es que lo tendría que... Auvergne-Rhône-Alpes. Eso mismo. Sí. Pues, no, ha hecho un buen Dauphiné, pero es que hay otro que está por encima, que es Isaac del Toro, que viene de escudero de Pogačar, que yo... Ostras, realmente creo que Isaac del Toro está por pelear el podio sin lugar a dudas y que no sé hasta qué punto veremos dónde les lleva la carrera, pero que si el UAE tiene opciones de acabar con Tadej en lo más alto del podio y de luchar por un segundo o tercer puesto de Isaac del Toro, estoy seguro que lo van a querer hacer, que no lo van a desaprovechar. Y yo creo que incluso si Isaac del Toro, que seguramente tendrá que hacer de último escudero, ¿no? de Pogačar, ¿no? en algunas de las etapas, a falta de corredores como Marc Soler, seguramente el equipo también lo premiará con alguna etapa, ¿no? Cuando seguramente puede estar escapado, y yo creo que lo veremos en algunas escapadas, a Isaac del Toro, ya sea a nivel estratégico, ya sea también porque si se encuentra bien, el equipo también le debe premiar, ¿no? Para que consiga y para que cada vez se vaya desenvolviendo mejor en este tipo de situaciones, ¿no? Y que no le pase lo que le pasó en el Giro, de que por falta de experiencia a veces no tomó las decisiones correctas, ¿no? O no supo liderar como debía hacerlo, pero es que por falta de experiencia, básicamente, no por capacidades. Después tenemos el melón Remco Evenepoel, Florian Lipovic, el corredor alemán que corre con un equipo alemán, ya hizo tercero el año pasado.
es un fondista, vamos, de los mejores del pelotón, y veremos si Remco Evenepoel, ¿no? Pues esta bicefalia también, cómo se juega, lo hemos visto muy poco al belga esta temporada por problemas físicos, y ya hemos visto que en carreras de 3 semanas, a no ser que sea la vuelta, y en esa vuelta con asteriscos, ¿no? Pues aún le cuesta, pero es que después tenemos a otros corredores que obviamente no van a luchar por la general, pero que van a animar este Tour. Bueno, creo que de forma que va a hacer que las victorias sean caras, no, lo siguiente, porque a nivel de sprinters, pues Jasper Philipsen, Caden Groups, Mathieu Van Der Poel, pero es que después te vas a los Ben Healy y Richard Carapaz de turno, que siempre son unos animadores, vamos, espectaculares. Tienes a Olaf Koy en el decatlón también luchando por los sprints, a Vinian Girmay del NSN Cycling, a Tim Merlier, a Michael Matthews con estos finales más punchers, ¿no? Al 1X, que siempre dan guerra, ya sea con los Abrahamsen, con los Johannesen, a Tom Pidcock. Claro, es que obviamente cada año en el Tour de Francia están los mejores corredores, pero es que este año yo creo que a priori la victoria está mucho más cara que en Tours anteriores. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y además estamos en este punto que como no hemos visto competir a Jonas Vingegaard y a Pogačar juntos, perdón, pues todavía hay más expectación, ¿no? Sí, realmente en qué punto está cada uno, que es lo que decías tú antes, de si cada uno están casi en su mejor momento, ¿no? Están incluso batiendo récords personales de rendimiento, de mover vatios, y se están probando incluso otro tipo de, no sé, de entrenamientos también, y ahora estoy hablando más de Evenepoel, ¿no? Que llevamos meses sin ver a Evenepoel, pues entonces todavía hay más expectativa, ¿no? de lo que puede pasar. Veremos cómo se desarrolla este Tour de Francia. Lo que está claro es que Pogačar llega en un estado de forma excelente después del Tour de Suiza que se marcó. Da miedo, ya solo con la primera etapa, ¿no? Cuando no está Vingegaard, cómo desgasta físicamente y mentalmente a los rivales, ¿no? De atacar a 60, más de 60 pero yo creo que esto en el Tour es muy difícil. Es muy difícil, totalmente. Es muy difícil Sí. Pero es porque está Vingegaard, si no otro gallo cantaría, y ya nos alegramos que esté Vingegaard, ¿no? Pero ganar como ganó la general, también la crono, que siempre cae de pie Tadej, ¿no? Esos corredores que físicamente es un portento físico, mentalmente también está un escalón por encima, pero es que además tiene suerte, y hay veces que la suerte pues la encuentras y otras veces que la tienes que buscar, ¿no? Pero lo hemos visto este año, cae en Milán-San Remo, se levanta y gana. Las caídas que ha tenido Pogačar, se hubiese podido hacer mucho daño, y no sabes por qué no se lo hace. El otro día gana por centésimas a Mathieu Van Der Poel, que es otro también que creo que se ha preparado a conciencia estas primeras etapas del Tour, ¿no? Entonces, ostras, creo que tenemos todos los ingredientes para ver una gran prueba de 3 semanas. Sí, totalmente. Es que poco más hay que añadir. Bueno, mira, te voy a añadir una cosa, Olga. Vale, venga. Que creo que nos va bien para ya enlazar con el siguiente tema y ya ir poniendo punto y final casi a este podcast. Y hablaba de ingredientes, precisamente uno de los ingredientes que vamos a ver en este Tour de Francia, no sabremos quién, pero sí que sabemos que va a estar, es el nuevo gel que han sacado sí, claro. estos científicos de From Lab to Field, entre los cuales está, lo decíamos antes, Aitor Biribay, experto en fisiología y metabolismo, que estuvo durante años como responsable de rendimiento de Ineos, ahora está en Salomon. Es el tema de gel de lactato, ¿no? El Exolactate Gel, lactato exógeno del que hablan, que hasta ahora
se pensaba, bueno, ya llevan años investigando, ¿no? Pero que el ácido láctico, el lactato, era nocivo que no era beneficioso para el rendimiento, pero bueno, se ve que no es así, que esto ha dado un vuelco de 180 grados y ya tenemos a los gels de lactato y esto creo que es muy importante, con un buen sabor. Sí. De hecho, en el número 51 de Volata, el mismo Aitor Biribay nos cuenta este proceso de investigación para llegar a este nuevo gel y poder trabajar y cómo han conseguido trabajar, ¿no? El lactato de esta forma tan revolucionaria, por decirlo así, y situar este nuevo producto, por decirlo de alguna forma, como la próxima revolución, ¿no? A nivel de suplementación deportiva, después de todo lo que ha comportado pues, la maltodextrina, la fructosa, etcétera, en los gels, para que se pudieran llegar a estas ingestas tan altas, ¿no? De hidratos de carbono en un stick, ¿no? en un gel, ¿no? Llevamos en los últimos años hablando pues, de estas ingestas de 120, 130, 140 gramos de hidratos de carbono. Pues esta extracción del ácido láctico, poderlo manipular y que luego tú como deportista lo puedas ingerir de una forma externa, ¿no? A través de un alimento, y que eso repercuta positivamente en el rendimiento y también en la forma en la que los nutrientes llegan, ¿no? a los músculos y a las células y producen energía, pues puede ser la próxima gran revolución, ¿no? A nivel de rendimiento. Y nos consta que algunos corredores ya lo estarán probando durante el Tour de Francia. No sabemos quiénes, pero sí que habrá corredores que lo estarán probando. Súper interesante. Bueno, al final, igual que pasa con el material, pasa con la alimentación, los deportistas profesionales, además de dar espectáculo y de competir, etcétera, etcétera, también son banco de pruebas de marcas, de experimentos, de científicos, ¿no? Para ver hacia dónde avanza el deporte y también hacia dónde avanza la sociedad, ¿no? Porque al final también se hacen muchos experimentos que después se pueden trasladar al día a día Sí, correcto. del gran público, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta o un hecho diferencial, aparte de toda la investigación que se ha hecho y me consta, ¿no? que en algún momento también se había intentado experimentar con el lactato, con algún gel de lactato, era el tema del sabor, ¿no? Que se ve que era un sabor, intomable y que costaba mucho, ¿no? Y el hecho de contar, por ejemplo, con Daniel Lassa en el equipo, ¿no? Que fue responsable o formó parte del Mugaritz, que es uno de los grandes restaurantes de estrellas Michelin en el País Vasco. Ostras, creo que es un punto extra que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Pero que te apetezca tomarte algo, que te apetezca comer algo y además todo lo que aporta detrás y toda la investigación científica que hay al detrás, creo que es un punto diferencial y que puede que pues se integre en el día a día del deporte profesional, si funciona, también por un tema de sabores, de que apetezca, porque lo peor que te puede pasar en el día a día y en una carrera es que algo no te entre por el sabor, por el paladar, por el gusto, por la vista. Y esto hace que no te lo tomes. Y si no te lo tomas, no rindes, etcétera, etcétera. Sí, esto una vez hablaba con el CEO de una marca de suplementación deportiva. Mira, concretamente creo que lo puedo decir porque esto ya lo hemos publicado también en la revista. Hablaba con el CEO de 226, 226ers, y le preguntaba por qué
por qué hay tantos sabores, ¿no? O sea, ¿por qué hacen los gels en 7 sabores diferentes, ¿no? No en 8 sabores diferentes. Y me comentaba precisamente porque hay un punto también de saturación, ¿no? O sea, digamos que este tipo de suplementación no es un alimento natural para el cuerpo. No es que el cuerpo te esté pidiendo un gel. El gel no, o sea, el cuerpo no te lo pide. Es como una alimentación un poco artificial. Con lo cual tienes que engañar un poquito al cerebro y mimarlo con diferentes, a través del paladar, ¿no? Y tienes que darle diferentes gustos para que no se sature, para que le apetezca tomarse algo en un determinado momento, pero claro, si siempre tiene el mismo gusto todo, al final es que no quieres tomártelo, ¿no? Y es lo que dices tú, es al final es algo que es perjudicial para el rendimiento y también para todo lo que has entrenado, ¿no? Para que tu cuerpo funcione con ese elemento a nivel interno. Entonces, poder hacer algo apetecible hace que sea mucho más fácil la ingesta. Tiene un punto psicológico, al final. Es psicología pura. Y Pero yo es creo que el que la parte cerebro del... es el Sí, músculo sí. más importante del cuerpo. Sí, sí, sí. Y la parte de... Y esto lo saben muy bien los cocineros, ¿no? Que tienen que estar ahí eh, trabajando en este sentido. Y creo que, bueno, tú has consumido muchos geles, Pau, y yo quizá no tantos, pero sí que hay un momento que dices, bueno, basta ya, ¿no? De gel, sobre todo hay algunos sabores que o pueden sonar, te saben como artificiales, ¿no? O te saben como un poco forzados y a veces te cuesta, ¿no? Ingerir eso, aunque sabes que va a ser bueno para ti. Es Es fundamental fundamental. que te gusten, Entonces, sí, probarlo. sí. Sí, Creo que es la clave. Y vamos a estar pendientes sí. De quién lleva estos geles. Sí, Vamos a a lo ver mejor, no lo sé, a si lo desde mejor en la la tele... realización nos damos cuenta o no. Y si no, se lo preguntaremos si nos lo puede contar Aitor Sí, Biribay, a ver si lo invitamos algún día por aquí, que ya lo tuvimos. Podéis recuperar ese podcast que mantuvimos una charla con él ahora ya hace 2 añitos, creo. Pero siempre viene bien escuchar a Aitor y escucharlo reflexionar sobre estos temas. Nosotros ya para ir poniendo el punto y final, Olga, me quedaba un tema por tocar y es el de Paula Blasi. No nos podemos olvidar vale, es de verdad, Paula sí, sí. Blasi, que al final pues está llevando una temporada espectacular. Para ligarlo un poco con el Tour de Francia, ya vimos de forma, no es oficial, confirmado por el equipo, pero de forma extraoficial, vamos a decirlo, que está en la lista del Tour de Francia del UAE, ya lo vimos en Pro Cycling Stats, ¿no? Que como aparecía ya en el calendario, y creo que en la Volta a Cataluña pues también dejó caer, ¿no? Que seguramente su futuro más próximo pasaba por el Tour de Francia. Para mí no cabía la menor duda después de todas las victorias que ha ido consiguiendo desde la Amstel, Vuelta a España, en Durango, en el Tour de los Pirineos, ahora en la Volta a Cataluña, la prueba de casa, ¿no? Donde manifestó una superioridad, sobre todo en la Molina, territorio que se conoce bien porque ella es de Esplugas de Llobregat, pero vive cerquita, vive en Llívia. Y, ostras, creo que tenemos aquí una corredora para poner mucho en valor, de la que hablaremos mucho, pero que queríamos comentar esta prueba de casa, la Volta a Cataluña, que año tras año pues apuesta por el ciclismo femenino también, apuesta porque sea una prueba de 3 semanas y se está consolidando ya en el calendario anual, con corredoras también de mucho prestigio como Marianne Vos, la propia Marianne Vos, que fue ella la que replanteó el calendario y dijo que quería venir a la Volta a Cataluña, como ya hizo en años anteriores, y consiguió la etapa en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, creo que es un binomio el de Paula Blasi y Volta a Cataluña que ha sonado muy bien y que esperemos que siga sonando muy bien los próximos años. Sí, no, lo de Paula está siendo espectacular y además está... a ver, siempre cuando hay estas... es que está haciendo una temporada casi inesperada para ella y para el equipo, porque sí que sabíamos de su potencial, pero no pensábamos que iría todo tan rápido con ella. Además, ahora está en racha, le encanta, la vemos atacando
está, no sé, está radiante, ¿no? Con la forma que también tiene de correr, de encarar las carreras, de comunicarse con los periodistas. Y el Tour de Francia puede ser, a ver, va a ser su primera gran vuelta de este nivel. O sea, la Vuelta a España sí que es una gran vuelta, pero digamos que no tiene ni la presión, ni el kilometraje, ni la expectación, ni la dureza que tiene la Vuelta a España. Con lo cual, y además en el Tour de Francia pues se va a encontrar con grandes rivales, se va a encontrar con Demi Vollering, se va a encontrar con Pauline Ferrand-Prévot, se va a encontrar con Kasia Nievadova, con lo cual ahí ya podremos ver realmente a qué nivel está también Paola Blasi Y en se va a estas encontrar carreras. con Elisa Longoborghini. Y con Elisa Longoborghini, que ahí puede haber fricciones dentro del equipo, porque Sí, se sí. supone que Elisa es la líder, ¿no? Claro, y una cosa es llegar de del líder UAE. cuando te fichan, otra es ser una desconocida a principio de temporada Sí, y ahora querer sí. ser la líder en el Tour de Francia. Y esto creo Sí. que la gestión interna debe ser... Buah. Bueno, yo creo que Paula ha es sido complicada. yo creo que Paula es suficientemente inteligente como para saber cuál es su lugar. Ujú. Lo único que, digamos que está en un momento en el que le va a costar quedarse quieta. Entonces, si le van las piernas, a lo mejor, pues... Hemos visto estos últimos días que sufrió una sí, caída, creo que era sí. ayer o antes de ayer, con la bicicleta de crono, reconociendo el nacional de crono, pero bueno, nada, a las 4 o 5 horas creo que pasó por el hospital, chapa y pintura, unos apósitos y ya se volvió a subirse a la bici, ¿eh? Por lo tanto, un sustito que quizá le viene bien para frenar esta... Sí, porque está como sobrada de adrenalina, o sea, como que te le baje un poquito. No, pero desde aquí realmente nos alegramos muchísimo y creo que es una corredora, ya no solo tener en cuenta a nivel español, sino a nivel internacional, ¿no? Tiene un potencial increíble, lo hemos dicho muchas veces y podéis recuperar también esa entrevista, que ahora no recuerdo el número en el que la publicamos, pero bueno, en todo caso, si tenéis las revistas en casa, podéis ir a recuperarla, ¿eh? Charlábamos con Paula Blasi cuando aún era ciclista del Massive Aster. Es que han pasado 2 años. Que solo han pasado 2 años. Solo han pasado 2 años, ¿no? Entonces, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. El techo que tiene Paula, creo que solo lo sabe ella, la progresión que puede tener es espectacular y por lo que cuentan desde el equipo, ¿no? Los números, el rendimiento, el cómo está dando pasos de gigante, pues es algo que ni ellos mismos esperaban, pero que habrá que considerar y sobre todo ver qué le depara su futuro, ¿no? Porque ya se ha hablado muchísimo, se ha especulado mucho sobre su futuro. Veremos por dónde pasa el de Paula Blasi. Lo que está claro es que, vamos, tenemos corredora para rato. Sí, veremos esto de su futuro, veremos también cómo afecta, ¿no? A nivel de gestión interna, ¿no? Del equipo, ¿no? Porque hay rumores que obviamente el año que viene no estará en UAE, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto claro, gestionar ese tipo de situaciones es complejo. A nivel interno sí, tienes una corredora que el año que viene no va a estar en tu formación, ¿no? Entonces, sobre todo si va a poder ganar tiene posibilidades de ganar la general de una gran vuelta. Veremos. Yo espero que me gusta, o sea, que ahora hay como una especie de soufflé, ¿no? A su alrededor, que está bien que haya, porque esto ha llamado la atención de muchos, incluso de muchos periodistas que hasta ahora no habían prestado ningún tipo de atención al ciclismo femenino, cosa que está muy bien, pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Y que Paula pueda tener una larga carrera deportiva. Eso es lo que queremos todos. Totalmente. Pues Olga, si te parece, cerramos aquí la parte de actualidad como tal. Dejaremos algunos temas que teníamos pendientes para hoy, para futuros podcasts. Creo que nos vamos a poder extender mucho más, pero es que ya llevamos una hora grabando. Yo tenía un tema que lo dejo apuntado. Si quieres lanzar ya y lo tratamos el próximo día, pero creo que sé por dónde vas.
Sí, yo quería lanzar una pregunta, a ver si alguien también la sabe responder. En plan, ¿qué Pregunta está pasando? retórica, ¿no? Sí, ¿qué está pasando con las marcas de bicis? O sea, ¿por qué están lanzando tantos modelos nuevos? ¿Por qué realmente el mercado tiene la capacidad de absorber tantos modelos nuevos de bicicleta? Yo, no sé, me cuesta saber cómo analizar de forma correcta lo que está sucediendo, porque venimos de una pandemia donde hubo una sobreproducción a nivel industrial de todos los elementos, en el que había muchísimo stock para sacar para poder vender. Muchas tiendas lo pasaron fatal y ahora este año yo creo que es que se han vuelto locas las marcas lanzando nuevos modelos de bicicleta. Y de todos los niveles, de carretera, de gravel, de mountain bike, que serán las ruedas de 32. A ver, bueno, eso, lo tocamos otro día, pero Sí, a ver. sí, lo dejamos flotando ahí. en el ambiente, ahora ahora que vemos que el Tour de Francia también es un gran escaparate para las marcas. Ahí lo dejamos, lo vamos a analizar un día. Y en todo caso, nosotros pasamos a la pregunta que os hacemos en cada podcast, la pregunta sagrada, podríamos decir, que queremos que respondáis también en los comentarios. Y hoy va a ser muy fácil, ya lo veréis. Venga, vamos. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo. Y más que una pregunta como tal, que lo es una pregunta en formato porra. Porque obviamente estamos a las puertas del Tour de Francia y nos gustaría saber quién va a ser para vosotros el podio de este Tour de Francia, que va a salir desde Barcelona, va a acabar en París. Olga, venga, va. ¿Con qué 3 corredores te quedas, mejor dicho, y en qué orden los sitúas en el podio final en los Campos Elíseos? Vale, yo, a ver, voy a apostar por, primero, Tadej Pogačar, segundo, Jonas Vingegaard, y tercero, Remco Evenepoel. Perfecto, pues nos lo apuntamos aquí. Cuando acabe el tour vamos a pasar lista. En mi caso, los 2 primeros idénticos, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Aquí no es que no tenga dudas, pero creo que por cómo llegan los dos y el rendimiento que han estado dando, creo que es algo que veremos. Y en tercer lugar, yo me voy a decantar por Isaac del Toro. Vale, creo que allí el UAE tiene un as escondido debajo de la mesa y viendo cómo se ha comportado sobre la bicicleta Isaac del Toro, el mexicano, creo que vamos a ver un doblete en el podio del UAE. Vale, perfecto. Algo más que añadir, si no lo cerramos aquí y ya nos emplazamos a los eventos que tendremos en el Tour de Francia, las salidas, las llegadas. Oyentes, lectores de la revista, estaremos por allí. Entonces, si queréis pasar a saludar, que no os dé vergüenza. Estaremos allí encantados de charlar con vosotros y de compartir cultura ciclista. Claro, bueno, y eso, simplemente que nos sigáis a través de redes sociales, y porque ahí iremos actualizando todas nuestras actividades y podéis ver toda la información. Pues nada, queda dicho. A disfrutar del Tour de Francia que empieza en Barcelona. Que vaya muy bien, Olga. Hasta la próxima. Igualmente. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.